Hola, buenas noches. Hoy siendo 28 de febrero de 2004, me presento. Soy Armando Antonio Valdés Velázquez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2075-75 y me encuentro cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional con la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El nombre del reto es el número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? A continuación se presentan dos casos y contestaremos una serie de preguntas. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la- el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso presentado de Ana, se evidencian múltiples violaciones a sus derechos humanos por parte de los agentes del Estado mexicano. En primer lugar, se vulnera el derecho a la libertad de expresión al ser detenida y privada de su libertad por repartir panfletos con citas bíblicas en un espacio público, lo cual constituye una forma legítima de expresión protegida por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, pues se viola su derecho a la integridad personal al ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante durante su detención y al permanecer encerrada e incomunicada dentro de la patrulla. Además, se violentan el derecho a la libertad de expresión, el cual está fundamentado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la integridad personal, artículo 17 de la Constitución Política de nuestro país, y el derecho a un debido proceso, fundamentado en el artículo 14 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento del domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los derechos que están violentados en este caso? Pues el derecho a la libertad personal, el cual está fundamentado en el artículo 16 de la Constitución mexicana y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, se violenta su derecho a un trato digno,
el cual está fundamentado en el artículo primero de la Constitución mexicana y el artículo quinto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la igualdad y no discriminación, igual fundamentado en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de violentar el derecho a un debido proceso, el cual está reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aparte de estos derechos, no debemos de olvidar que el Estado debe ser garante de los siguientes. Debe de ser garante del derecho a la vida, el derecho a la vivienda, que está fundamentado en el artículo cuarto de la Constitución mexicana y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud, fundamentado en el artículo cuarto de la Constitución y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del derecho al trabajo y el derecho a la alimentación. El primero fundamentado en el artículo 123 de nuestra Constitución y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a la alimentación en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, y además en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para conclusión de estos dos casos, pues el Estado es eh, el, el primer garante de los derechos y no debe de sobrepasar su autoridad sobre ellos. Gracias.